En nuestro conversatorio de hoy socializamos con nuestras especialistas acerca del accidente cerebrovascular, o mejor llamado, evento cerebrovascular. ¿Hay formas de identificarlo a tiempo? ¿Cuáles son sus síntomas? Fuera de eso, ¿existe alguna causa real relacionada? ¿Hay manera de prevenirlo? Además, socializamos también acerca de lo que es el tratamiento y el proceso de recuperación. Para mí fue una conversación extremadamente nutritiva y espero que para ti también. Sin más, vamos allá. Y le damos la bienvenida a esa comunidad que viene a aprender acerca de nuestros temas de salud mental, neuropsicología y todas las enfermedades relacionadas en nuestra área. Aquí tenemos a dos preciosas y muy agradables profesionales que encontramos en Neurotraining. Vamos a darle un espacio para que se presente. Adelante. Hola, mi nombre es Lía Hernández, soy neuropsicóloga clínica y actualmente trabajo en el área de evaluación, estimulación y rehabilitación cognitiva. Hola, yo soy la doctora Yismet Guzmán, soy especialista en neurología y con alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y movimientos anormales. Movimientos anormales. Ok, muy obrigada. Bien, nuestro tema de hoy, accidente cerebrovascular. Vamos a ponerlo en español aplatanado. Claramente, cuando se va a comenzar con algo, lo primero que queremos tener es el concepto. Entonces, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Muy interesante que la palabra accidente ya se ha dejado de usar porque el evento cerebrovascular, como realmente lo llamamos, nunca es un accidente, sino que es unos, unos cuantos procesos que se van a producir que van a culminar en el evento mismo. Entonces, actualmente lo denominamos evento cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular. Ok, evento cerebrovascular. Sí. ¿Qué, qué pasa en el evento cerebrovascular? Tenemos dos tipos de eventos cerebrovasculares, principalmente que es el isquémico, cuando una arteria se tapa y obstruye el flujo, o el hemorrágico, ya sangre dentro del cerebro, más frecuentemente causado por crisis hipertensivas. El más frecuente de esto es precisamente el isquémico, donde hay factores que llevan a que el flujo de la sangre se obstruya y se tape y muera el tejido alrededor de ese flujo. Exactamente. Que es lo que conocemos como el infarto, cuando escuchamos, no, mi tío sufrió un infarto, el vecino, tal persona, generalmente las personas se refieren a eso. Infarto o trombosis le dicen. Ujú, también. Cuando se habla de trombosis, y disculpen la ignorancia, ¿a qué se refiere la trombosis? Precisamente eso, cuando se forma un coágulo, generalmente alrededor de una plaquita de grasa que está dentro del vaso, se forma un coágulo y ese coágulo se desprende y migra tapando la arteria. Pensemos en la arteria como que una cañería, Ok. que cada vez se va poniendo más finita y más finita, más finita. Entonces, este coagulito pasa muy bien por la parte gruesa, pero a medida que va pasando por la parte más finas, se va atrapando hasta que finalmente no puede pasar más y todo lo que iba de flujo después de esa obstrucción, pues se tapa. Ok. Y todo lo que iba después de ahí, muere. Ujú, porque entonces si la sangre no sigue circulando, pues no circula, no hay oxígeno. Exacto. Ok. Ok, es normal escuchar, ¿verdad? Cuando estamos tratando un tema de salud, de enfermedades o eventos, que lo causa. Sí tengo un conocimiento de que las causas propias de un evento cerebrovascular, mm, como que no son mira, si tú comes arroz, por ejemplo, mis dominicanos, si tú comes arroz, te puede pasar. ¿Cuáles son las causas que sí podríamos decir que se correlacionan? No vamos a relacionarlo directamente, pero que se correlacionan al accidente cerebrovascular. Sí, así como tú dices, no hay algo exacto, preciso que tú vayas a hacer hoy que mañana te vaya a provocar un evento, pero sí hay múltiples factores de riesgo y están asociados a nuestro estilo de vida o a enfermedades. Por ejemplo, si tú eres una persona con una enfermedad cardiovascular, pues tú eres más propenso a llegar a sufrir un evento.
Si en tu familia hay historial de eventos cerebrovasculares, pues es probable que tú tengas mayor posibilidad de sufrir uno que yo. Ahora bien, como decía, también cómo yo vivo diariamente. El exceso del consumo de alcohol, tabaco, la obesidad pueden ser también factores de riesgo. em, cualquiera de esos hábitos que llevamos y que también pueden causarnos estrés, puede ser eso un factor de riesgo. O sea, no hay una causa específica de pasa esto y vas a tener tu evento, pero sí, esos son dentro de los factores más frecuentes. También hay factores que no podemos cambiar, que están asociados, por ejemplo, con nuestra edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener un evento cerebrovascular, también asociado con el sexo. Generalmente en edades más tempranas es más frecuente en hombres que en mujeres. Se teoriza ahí de que los estrógenos pueden estar siendo un factor como protector tanto para la enfermedad cardiovascular como para la cerebrovascular, pero ya en posmenopausia se iguala bastante el riesgo. Y estos son factores que no podemos modificar de nosotros mismos. O sea, afortunadamente, digamos que vamos a seguir avanzando en edad y con cada año vivido, pues el riesgo de tenerlo aumenta. Los factores que bien mencionamos son modificables, que son de los factores más importantes porque son lo que podemos hacer algo para prevenir que luego tengamos esa enfermedad, como es el control de la presión arterial. Muchas veces hay personas que le toca sufrir de presión arterial porque le tocó la suerte o la mala suerte, digamos, pero el control de la enfermedad, pues sí tiene mucho que ver con ellos, con su estilo de vida y con su adherencia al tratamiento, y eso es algo que podemos modificar, el impacto de esa hipertensión, el impacto de la diabetes, el impacto del colesterol elevado, el impacto de el sedentarismo, eso de no hacer ejercicio, de quedarnos siempre sentados, principalmente si trabajamos de oficina, que son 8 horas sentaditos sin movernos y después llegamos a la casa, cansados obviamente, pero es un baño y a la cama, eso también influye en el riesgo, aumenta el riesgo de tener este tipo de enfermedades. Y son cosas que podemos modificar y que podemos, y que tenemos control sobre ellas, básicamente. Pero todo eso que tú me comentas y considerando los factores de riesgos y cuando me explicaste de lo que sucede internamente, que es el accidente o el evento cerebrovascular, pues cualquier persona que biológicamente esté formada es potencial usuario para que le dé. O sea, y no es tanto de una edad particular. El principal factor de riesgo es estar vivo. Excelente. La verdad es que sí. Es estar vivo. Ya empezamos con un factor de riesgo propio. Vivimos, tenemos riesgo de tener ciertas enfermedades. Es interesante que mencione que cualquier persona, porque aunque se habla de que la edad es un factor de riesgo, a mayor edad, mayor riesgo. Sin embargo, hay ciertas personas que lo pueden presentar siendo jóvenes y es un signo de alarma para buscar ciertas enfermedades en específico, como son enfermedades inflamatorias, como a enfermedad inflamatoria me refiero a enfermedades como lupus, vasculitis, van a presentar en personas jóvenes eventos cerebrovasculares o enfermedades que afectan la forma en que la sangre se coagula, que eso lo vamos a ver también en niños incluso. Enfermedades del corazón, donde las válvulas del corazón por alguna razón estuvieron mal. En niños podemos ver, por ejemplo, lo que es la fiebre reumática, que viene por amigdalitis frecuentes y que no fueron tratadas adecuadamente. Dañan la valvulita del corazón. Esa valvulita al dañarse puede producir coágulos o infecciones alrededor de la válvula y entonces mandar coágulitos y émbolos que provocan el evento cerebrovascular en personas ya más jóvenes, incluyendo niños. O sea que es importante saber que aunque no es frecuente, aunque no es lo más común, pero sí lo podemos ver en niños y en personas jóvenes. Ok.
tengo toda mi audiencia potencial, que es el mundo entero. Ahora, mundo entero, ¿cómo mundo entero puede saber que está ocurriendo un accidente de cerebro, un evento cerebrovascular, la costumbre, pues ya? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Yo sé que es muy variado, pero sí. Sí, como tú dices, es muy variado porque va a depender que dónde está ocurriendo, inclusive como hablábamos de la edad de la persona, el estilo de vida que llevaba, eh, eso va a influir en qué tanto va a afectar hasta en el momento. Pero mira, si nosotros estuviéramos aquí conversando ahora mismo y, por ejemplo, Gismet estuviera durante un largo rato en silencio, es probable Con mirada perdida. que, exacto, si ella se queda en silencio, mirada perdida, notamos que se va un poquito de lado, porque está callada, puede ser una señal de alerta. Ahora, si yo que estoy conversando y tú notas que mi discurso se vuelve irregular, que también puedo irme un poquito de lado, que un ojo se me cierra, ahí tú podrías decir que también son señales de alarma. Ujú. Incluso durante una conversación casual, el hecho de que la persona de repente mencione cosas que no vengan al caso con la conversación, de palabras que no tengan relación con la conversación, incluso palabras que no signifiquen nada. Nada, fuera de eh, contexto. exacto, fuera de contexto, te dice algo está pasando en el cerebro de esa persona. Que de ahí vienen que hay personas que pueden comprender completamente lo que se les habla, pero a la hora de responder, Ajá, la lo expresión. exacto, no pueden responder adecuadamente. O le hablamos y no entienden, no comprenden lo que le estamos diciendo. La forma más clásica que vemos incluso en la televisión, en los programas de televisión, en las series televisivas, fue aquel paciente que se le va la boquita de lado y que no puede levantar el brazo o arrastra la pierna. Ese es, de hecho, el evento más común de la arteria cerebral media, que es uno de los más comunes, pero no es el único. No es el único, como mencionábamos, que un ojo se desvíe, por ejemplo, que hay una pupila más grande que otra, o sea, los ojitos estén así como diferentes, exactamente. Como decimos que no podamos emitir la palabra, que nos confundamos, que de repente no sé dónde estoy. Son cosas que también pueden hablar de un evento cerebrovascular. Incluso el cambio en la conducta. Una persona que de repente, de la nada, cambia la conducta, una conducta bizarra. Por ejemplo, podemos estar aquí y de repente tiro las cosas, me paro o hago cosas que no son adecuadas. Son signos de alarma de que algo está pasando en ese cerebro y pudiera ser un evento cerebral. Ojo, que nos conocemos, esto es que ocurre en un momento, no que alguien lo tiene como hábito. Por si acaso. Exacto. Es bien, es cierto. Y es importante atender inmediatamente. Muchas personas han dejado pasar eh, esos eventos. O sea, yo soy la hermana de Gismet. Ay, sí, el otro día ella como que se desorientó un poquito, ella le dio algo, pero después ella se puso bien. Y ya. Ujú. Cuando ocurre un evento, vamos a decir, que afecta más a Gismet, y yo digo, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? Se hace un estudio, veo las imágenes y yo digo, oh, pero mira, o sea, si yo hubiera prestado atención en ese momento, hace 2 semanas, hace un mes, quizás pudiera haber prevenido el daño que ella tiene hoy, o la pudiera haber ayudado a tiempo. Ok, significa que tenemos eventos menores y eventos mayores. Con eso que me estás diciendo, se podría decir que hay eventos que no afectan tanto porque hay algunos, y no quiero usar la palabra, pero yo digo que tienen un efecto catastrófico en la vida de la persona, que sí, lo sacan sí, de su capacidad. En cambio, hay otros que se dan, pero la consecuencia no es tan prolongada. Eso yo lo podría decir que son como que eventos menores. Todos son importantes. Digo menores en el efecto. Y las dos se están ganando los dientes de edad. Como que tú no deberías decirlo así realmente. Sí, realmente, sí, sí, la gente lo conoce como mini trombosis, Ajá. pero sí puede suceder y generalmente esto sucede en un tipo de evento muy específico que son de pequeños vasos. Como te dije, las tuberías más finitas
se van tapando y como son finitos, esos vasitos a veces no presentan síntomas importantes. No se le cae el brazo, no se le desvía la carita. A veces esos pacientes vienen con alteración de la memoria y ya se están dando cuenta que no están tan activos, que se olvidan las cosas, que no saben dónde dejaron las llaves, cuando antes no eran así, porque sabemos que habemos personas olvidadizas, pero cuando ese ya ha sido un cambio en su patrón normal, ahí van al médico, ahí hacemos las imágenes y decimos, uy, pero son muchos pequeñitos eventos que dan síntomas cuando, digamos, suceden muchos al mismo tiempo y eso se junta, ¿ok? O suceden muchos en un área muy específica que luego se va a manifestar con esta alteración de la memoria, dificultad para caminar pero no tan específica, con algunos trastornos conductuales incluso, que yo antes era muy organizado y ahora no lo soy, ese tipo de cositas nos dan una alarma de que algo está pasando en el cerebro y no necesariamente es ese evento catastrófico, sino pequeñitos que van ahí al pasito, al pasito, al pasito, hasta que hacen el síntoma principal. Una pregunta, yo soy muy específica. eh, si eso tiene una duración cuando pasa, puede durar segundos, se puede durar un minuto, porque te digo, si pasa desapercibido en ciertas ocasiones, Sí, si quieren yo le doy la palabra, ¿no? hay un tipo de evento muy específico que es el evento transitorio isquémico. Repeat. Evento isquémico transitorio o transitorio de isquemia. ¿Qué pasa? El paciente va a tener los síntomas y estos síntomas se van a ir en un periodo muy corto, generalmente 15 minutos. Puede durar hasta 1 hora, donde recupera completamente. Se me desvió la boca, pero en 15 minutos ya yo estaba bien. Ya no podía hablar bien, pero el momento que llegué a la emergencia ya yo estaba No bien. permanente, esa Exacto. afectación. Eso significa que el flujo de sangre se recuperó de una manera espontánea, pero ojo con estos eventos transitorios, y es que donde hay un evento transitorio hay el riesgo de tener un evento como tal. Es la antesala, Exacto. la El preparación, aviso. el aviso, exacto. Es el aviso de que voy por ahí y que tengo que prestarle atención. Entonces es muy importante saber que, por el hecho de que me pasó y ya yo estoy bien, no significa, exacto, aún así inmediatamente debo buscar la atención, porque unos días después, si no identificamos de dónde vino ese pequeñito, días después puede venir el grande Ok, y dejar discapacidad importante. ok, wow. Vamos a ir ya tenemos seguramente mayor conciencia de qué ocurre, ya sabemos un poco de las causas, eh, tenemos, porque hemos escuchado, conocimiento de consecuencias. Ahora, ocurre en el cerebro. El cerebro tiene varias partes y según en la parte del cerebro que ocurra, es la consecuencia mayor y las consecuencias colaterales, porque se están dando la mano, parte en parte. Es posible que podamos tocar, ok, mira, si ocurre en tal zona del cerebro, usualmente pues vamos a ver tal y tal afecciones. Porque me gustaría tenerlo así para luego pasar a la fase de recuperación. Pregunta en específico. Según las áreas o el área en el cerebro afectada por el evento, ¿cuáles son esa consecuencia posterior que nosotros vamos a ver? Sí, es exactamente como tú dices. O sea, el cerebro hay que verlo como un mapa y en ese mapa, si tuviéramos el mapa de la ciudad, yo sé que aquí está Gascue, aquí está Naco, yo sé qué tipo de zona es, lo que hay en el cerebro, yo lo tengo dividido, o sea, tiene nombres bastante técnicos, pero sí está el área en la que predomina lo que es el lenguaje, tenemos atención de otro lado, tenemos memoria, tenemos funciones ejecutivas y dependiendo de dónde ocurra ese evento, pues entonces ese es el área que se va a afectar y por consiguiente esa es la función que tú vas a tener afectada. Ok. Nosotros como neuropsicólogos clínicos, eso es lo que trabajamos. Yo trabajo con la función
que tiene afectada esa persona luego de que haya ocurrido el daño en el cerebro. Si yo tengo una persona con un tema de lenguaje, por ejemplo, la arteria media, sí, arteria media izquierda, que el lado izquierdo es el dominante para el lenguaje, tengo afección en lenguaje, en producción, en expresión, en todos los tipos de producción y comprensión y expresión, pues ahí yo voy a tener la dificultad, como dije, y eso es lo que yo voy a trabajar en esa persona. Y muy importante porque regiones más delanteras del cerebro, o sea, Frontal. frontal básicamente, Excelente. tiene, Ajá. que tengo mi dibujito hecho, tiene mucho que ver con el manejo de la conducta y la desinhibición. Sí, incluso hay pacientes que llegan a orinarse en lugares inadecuados y tiene que ver con esto, o sea, es esa parte del cerebro donde nos dice cómo comportarnos adecuadamente. Entonces, un evento en esta área, pues el paciente va a tener una conducta totalmente inapropiada de acuerdo al contexto en el que se encuentren. La cerebral media que habíamos mencionado hace un ratito, pues es precisamente suplir la parte motora y sensitiva. O sea, ahí podemos tener pérdida de la sensibilidad de un ladito, podemos tener pérdida de la movilidad. Importante resaltar que el cerebro se cruza en cuanto a la sensibilidad y al movimiento, diciendo que si se nos durmió el bracito derecho, el derecho, si se nos durmió el bracito derecho y no podemos mover el bracito derecho, muy probablemente que tu evento está el lado izquierdo del cerebro. Y de ahí que preguntamos a veces a los pacientes cuál es su mano dominante, tratando de establecer un poquito esa funcionalidad. No es lo mismo que tenga un evento que afecte el lado no dominante que su lado dominante. La discapacidad tiende a ser mayor del lado dominante. Y como bien mencionó Lía, o sea, cuando el área que determina la dominancia es precisamente el lenguaje más que la manito. Lo de la mano para la discapacidad motora, pero el lenguaje determina la dominancia cerebral y en la mayoría de las personas el, el lado dominante es el lado izquierdo del cerebro, incluyendo los zurdos. Aún seamos zurdos de manito, muy probablemente la dominancia va a estar del lado izquierdo y es el lado donde al tener un evento de este lado va a ser un poquito más catastrófico, precisamente porque se van a afectar áreas del lenguaje y áreas, digamos, de asociación. Compresión también. Exacto, son esas áreas Puede ser todo. donde integramos todo, integramos lo que vemos, integramos lo que escuchamos, integramos lo que hablamos y tiende a ser más devastador para la funcionalidad del paciente. 100%. Wow. Ok. Tengo esquema, el post, hay un sancocho de opciones, dependiendo también, claro, hay que aclarar, el cerebro es uno solo, a pesar de que está por área, y el hecho de que ocurra en una área en específico no significa que otras funciones no se vayan a alterar. Esto en terapia, creo que obviamente se hace una evaluación para identificar el área principal afectada y luego Las las ramificaciones. Voy a salir con el lenguaje pulido de aquí. Luego las ramificaciones. Vamos al proceso de rehabilitación. Te llega un paciente podemos diseñar un caso ahora, nos llega un paciente con, puede ser cerebral media el lado dominante, es lo más frecuente. ¿qué pañales? El paciente que tiene el ladito derecho tumbadito y que no puede hablar, no comprende muy bien el lenguaje. Entonces tenemos alteración motora, su lado Del lado delante, probablemente se acostumbra a hacer la cosa con su mano derecha y de repente esta no la tiene hábil, ni su piernita derecha tampoco, y lo peor, no se puede comunicar con su ambiente, porque lo que le decimos no lo entiende y a la hora de querer expresarse tampoco puede emitir el lenguaje de manera, incluso puede decir palabras totalmente aleatorias que no tienen nada que ver o sonidos aleatorios que no tienen nada que ver. Entonces ese caso me parece ¿Cómo ponerle Juan al paciente? Ajá. Un paciente Juan. Ok, entonces llega el paciente Juan. El paciente Juan tuvo un evento cerebrovascular.
Este evento afectó su capacidad motora en la zona derecha, ¿verdad? Y lo tiene su lado derecho tumbado, brazos, una parte de la cara, las piernas también. Y además, Juan tiene dificultad o en totalidad para entender lo que se le dice y para comunicarse. Llegó Juan a consulta. ¿Cómo es el proceso? Bueno, ese es un caso bastante fuerte porque tú podrías, en el caso del lenguaje, tener afectada la expresión, pero no la comprensión. O sea, y súper frustrante, porque imagínate que yo te esté comprendiendo, Pero pero yo puedo como decía Jeep, darle algo al caso de Juan, por favor, porque qué maltrato. sí, O puede ser hasta decir que comprende, Juan comprende, pero no puede. le cuesta expresarse. Sí, exactamente. Pero ya Juan fue atendido de emergencia. eh, no sabemos, puede que Juan haya sido hospitalizado. Ya lo vio neurología, ya lo vio el ¿Qué cardiólogo. hace neurología cuando le llega? eh, De emergencia hay todo un protocolo de tratamiento, digamos, abortivo del evento. ok, es neurología en emergencia. En emergencia. Neurología en consulta. Exacto, no es lo mismo. En emergencia hay procesos que se pueden hacer para tratar de minimizar el área del infarto. En nuestro país, afortunadamente, hay algunos centros que lo poseen. Es un medicamento que se da para romper el coágulo e incluso un procedimiento como un cateterismo, como si fuera del corazón, pero diseñado al cerebro para sacar el coagulito. Aquí tenemos algunos centros puntuales que lo están haciendo. En el caso de no tener eso disponible, pues el infarto se maneja, se deja evolucionar, o sea, ya lo que va a pasar pasó, pero se dan medidas de soporte para que no se complique y el paciente pueda salir de la mejor manera posible. En cuanto a la terapia física, es importante iniciarla lo más pronto posible. Generalmente las primeras 24 o 48 horas se dan de espera, porque es donde se pueden pasar la mayoría de las complicaciones, pero a partir de ahí la terapia inmediata, Inmediatamente. inmediata. El cerebro se puede recuperar lentamente, pero se recupera. Y es la terapia, tanto la física como la neuropsicológica, la que nos va a dar el mejor chance de recuperación. La parte neurológica, ya nosotros lo que hacemos se llama prevención secundaria. Ya el evento pasó, ahora buscar que no exista un evento nuevo. ¿Qué? Que no se presente un evento nuevo. Eso lo hacemos a partir de cambios en el estilo de vida. Si identificamos que el paciente tiene factores de riesgo que han contribuido al evento, principalmente encontrar esa causa, si la causa ha sido una arritmia del corazón, manejar esa arritmia, si ha sido por colesterol, por diabetes, o sea, hacer todos esos cambios en el estilo de vida que probablemente previamente no fueron hechos, empezando por ahí, y luego nos apoyamos con medicación precisamente destinada a que no haya formación de nuevos coágulos. De ellos, el más conocido es la aspirina. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo y es de vital importancia para evitar el evento más frecuente, que es el que viene por plaquitas de grasa acumulado en el cuerpo. Pues va a haber medicamentos destinados precisamente a estas plaquitas de grasa que puedan estar en el cuerpo. Y en el caso de que fuera una arritmia o algunas otras causas, pues ya se usan medicamentos anticoagulantes. Esto en conjunto con los cambios del estilo de vida Sí, que son sumamente y importantes. en conjunto con la parte terapéutica también, que es Terapia. tan importante como la medicación. O sea, la medicación sola nos va a dar esa parte de esa prevención secundaria, pero no es para nada lo único del tratamiento. ¿Me puedes hablar un poco de cómo se desarrolla la terapia? Sí, como decía Gismet, ya yo tengo a ese paciente medicado, ya él va a su consulta con su neurólogo de cabecera, atravesó por todo el primer proceso que yo mencionaba, emergencia, hospitalización, ya estamos más o menos regulados. Ahora bien, ya yo lo llevé también de inmediato a la terapia física cuando yo noté una afectación física. Luego, los neurólogos, afortunadamente, ya ahora en nuestro país tenemos más neuropsicólogos, nos hacen una referencia del paciente porque ya tienen, ya conocen ese cerebro y saben dónde está el área afectada y saben cómo podemos trabajar nosotros. Nos refieren al paciente con su historial médico
yo veo, pero mira dónde fue la afectación. Ok, yo determino a partir de eso cuáles son las pruebas que voy a utilizar para evaluar y medir realmente qué tan afectada está un área y qué tan afectada está otra. Porque yo puedo tener el evento en un área en específico y se me afectó la producción del lenguaje, pero yo no solamente voy a estimular eso, porque a pesar de que haya sido en esa parte, otras funciones cognitivas pueden haber estado afectadas. Tengo mi evaluación, tengo mis resultados, yo sé que Juan, no dijimos la edad, pero vamos a decir que es un señor de unos 60 años, para tomar en cuenta que las 60 65, que los adultos mayores son la población más vulnerable a este tipo de eventos. Me llega, lo evalúo, veo que, bueno, memoria, lenguaje, lenguaje en todos sus componentes, memoria de trabajo, no tanto memoria a largo plazo, pero digo que voy a hacer mi plan en base a eso, a la dificultad y la necesidad que tiene Juan en el momento. Hago una proyección de qué tan grave es el caso. Yo puedo trabajar 2 veces a la semana, una vez a la semana o 4 veces a la semana, dependiendo, como digo. Si el caso de Juan es medio, puedo trabajar 2 veces a la semana. Vamos a ver si por 3 meses primero, ya después vemos si es necesario extender el tiempo. Y yo lo que utilizo son ejercicios cognitivos, que son varios. Tenemos ejercicios informáticos, ejercicios de papel y lápiz. Yo tengo también maneras de brindarle a él estrategias compensatorias. Juan ahora tiene trabajo para recordar que a las 5 le toca tomarse una pastilla para prevenir como tratamiento que le dio el neurólogo. Bueno, Juan, recuerde que ahora se tiene que poner alarmas para todo. ¿Cómo usted va a recordar poner alarma? Bueno, Juan, recuerde que ahora toca colocar eh, un letrerito, una fichita en el espejo del baño. O sea, brindarle todas esas herramientas para que a lo largo del tiempo Juan recupere la mayor autonomía posible, en la mayor independencia. Para darle cierre al tema, siempre hay una persona que nosotros lo decimos el olvidado, es quien viene acompañando al paciente mientras atraviesa este proceso de recuperación. Entonces, ¿qué se le puede, qué mensaje se le puede dar a esta persona que va a ser, pues, El cuidador. su cuidador durante este proceso? El cuidador es una de las partes más importantes de la recuperación de un paciente con enfermedad cerebrovascular. Es quien lo va a motivar y quien se va a encargar de sus funciones mientras el paciente no pueda realizar. Y es tan importante que muchas veces sufren tan o más que el paciente. A veces vemos los pacientes muy bien, que se han recuperado bastante bien, y el cuidador muy desgastado. Y es importante que sepan que el cerebro, antes se pensaba que la plasticidad, o sea, esa capacidad del cerebro de adaptarse, pues se acababa a los 5 o 6 años de vida de la persona. Así como dice, los niños son esponjas, ahí ellos en todo el conocimiento del mundo, ya. Y que bueno, esa capacidad se pierde. Pues resulta que no. Esa capacidad nos sigue a lo largo de toda la vida. Lo único que se enlentece, por supuesto, no es lo mismo la conectividad de un niño que está aprendiendo todo, allá un adulto mayor, pero sí persiste esa capacidad del cerebro de adaptarse. Y es precisamente siendo incisivo en las terapias que logramos que mayores conexiones vayan eh, estableciéndose y recuperándose. Y es importante que el cuidador sepa que la situación de hoy, de ver a su familiar en la cama, de ver que tiene que hacer todo por él, y el mismo paciente sepa que verse en esa capacidad en esa condición de discapacidad, no significa que va a ser una condición permanente, que con el tratamiento multidisciplinario, el tratamiento adecuado y a tiempos adecuados, la recuperación es posible. A 100% como era antes, eso no lo podemos prometer, pero sí podemos intentar llevar al paciente, como decía ya, a la mayor autonomía posible, a la mayor independencia posible. Independencia significa mejor calidad de vida y mejores años de vida, tanto para el paciente como para No, su para el, bien, para el cuidador.
¿Y algo que quieras apuntar antes de que nos despidan? Sí, como continuando con lo que decía Gismet, el cuidador juega un papel clave, como tú decías también, a veces el cuidador es olvidado, yo me enfoco en el paciente, eh, es muy común que dentro de las familias nos preocupemos únicamente por Gismet, yo voy a llamar y hablo contigo y te pregunto por ella, la veo súper bien, perfecta. Pero entonces, tú que estás todos los días despertándote más temprano para ir a despertar a Gismet, teniendo pendiente lo que ella no puede tener pendiente, ayudándola, o sea, físicamente, hay quienes tienen el privilegio de tener ayuda externa de un profesional, alguien contratado, la mayoría no tiene esa ayuda. Nos olvidamos, empieza lo que es el desgaste emocional, si la persona que te da apoyo se encuentra desgastada a nivel emocional, es muy probable que tú, como paciente que estás atravesando por la situación, también te veas afectado de esa manera. Entonces, es muy importante reconocer quiénes son los cuidadores y desde afuera darle apoyo también al cuidador. Y es importante que el cuidador sepa también que está bien tomarse unos días de descanso. Está bien buscar ayuda para él poder descansar. No significa que quiere menos a su familiar, no significa que lo está tirando a morirse, para nada. Su salud también es importante, su salud también se va a ver afectada y que está bien salirse un fin de semana y desconectarse. Eso está bien hacerlo y le va a hacer bien al mismo y por consiguiente a su tratamiento con su familiar también va a venir renovado. Muy bien. Muchas gracias a ambas por sus aportes en sus diferentes áreas. Y a ti, persona que te quedaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.